En este vídeo te entrego la guía definitiva para hacer trading con FVG, que destroza la teoría clásica del trading retail. Vas a entender la microestructura de mercado pura y dura. Si tu estrategia de trading todavía no es rentable, es porque los algoritmos bancarios están utilizando tus líneas clásicas de soporte y resistencia como piscinas de liquidez para cazar tu stop loss y quedarse con tu dinero. Hoy te revelaré la única huella institucional que los grandes fondos no pueden esconder con Fair Value Gap y te daré las claves exactas para que empieces a ser rentable operándolo de forma profesional y efectiva. Y si te quedas hasta el final, te mostraré cómo automatizar estas entradas en tu bot de trading usando reglas cuantitativas reales para que dejes de buscar ineficiencias a mano y operes como un verdadero profesional. Lo que vamos a ver hoy no es el típico tutorial básico de dibujar rectángulos en un gráfico, porque de eso ya habrás visto muchos. Y sabemos que eso no funciona, es solo marketing de trading. Hoy vas a aprender a operar el FVG como lo que es en realidad, una ineficiencia termodinámica en el libro de órdenes. En los próximos minutos vamos a desglosar primero la anatomía estricta de esta ineficiencia y entenderás por qué actúa como un agujero negro para el precio. Luego bajaremos a las matemáticas de la microestructura y por qué el algoritmo interbancario está obligado por código a rellenarlos. Y finalmente entraremos en la materia que nadie te cuenta: cómo parametrizar todo esto para integrarlo en un Expert Advisor o bot de trading con reglas estrictas de entrada, gestión y salida. Y si te quedas hasta el final del vídeo, aprenderás de una vez por todas a entender y operar un Fair Value Gap de forma rentable y profesional. Porque esto es ingeniería financiera real aplicada. Esto es T-Chain. Comenzamos. Olvídate de los huecos de apertura del fin de semana causados por noticias. El FVG que nos interesa se forma en tiempo real, en las velas intradiarias, y es extraordinariamente rápido. Es una anomalía geométrica estricta de 3 velas. La regla paramétrica es binaria y exacta. No hay cabida para la interpretación libre o la subjetividad. Si estamos en una tendencia alcista, el máximo de la vela 1 no puede tocarse ni superponerse bajo ninguna circunstancia con el mínimo de la vela 3. Ese espacio es la ineficiencia que buscamos. En la infraestructura de trading institucional a esto no le llamamos hueco o gap, le llamamos BISI para los alcistas y SIBI para los bajistas. Importante, si quieres ser profesional, que aprendan las cosas desde la base y con lógica profesional. En el caso del BISI es básicamente un desequilibrio del lado de la compra e ineficiencia del lado de venta. Y en el SIBI es el caso opuesto. Cuando se produce esta ineficiencia, significa que el algoritmo entregó precios al alza de forma tan agresiva que solo se ofreció el lado de compra al mercado. Los vendedores se quedaron literalmente fuera de la subasta. Aterrizando el concepto para que lo entiendas de forma sencilla. Imagínate que estás en una subasta y la puja por un reloj va por $100. De repente entra un multimillonario por la puerta y grita: pujo $5.000. Todos los precios intermedios como 200, 500, 2000, etc. se los acaba de saltar de golpe. Nadie en la sala tuvo la oportunidad de comprar o vender en esos niveles. Ese salto bestial dejó un vacío en la negociación de la subasta. El FVG es exactamente eso, el rastro en el gráfico de un algoritmo institucional comprando con tanto volumen que se saltó niveles enteros de precios. Y como el mercado odia los vacíos o ineficiencias, tarde o temprano el precio actuará como un imán volviendo a esa zona para que la contraparte pueda negociar de forma justa. Aquí tienes tu primera regla accionable y tu primera victoria estadística. Debido a que el mercado opera bajo un algoritmo de entrega de precios, conocido teóricamente como IPDA, busca constantemente un estado de equilibrio.
El FVG actúa como un imán de altísima tracción. Existe una probabilidad matemática abrumadora de que el precio retorne a esa caja para mitigar la ineficiencia, reequilibrar la liquidez y luego continuar su trayectoria original. Hasta aquí todo parece lógico, ¿verdad? Buscas un hueco, dibujas el rectángulo, programas tu bot para que compre cuando el precio toque la caja y a imprimir dinero de forma fácil y rápido, como nos enseñan en todos los vídeos de trading de internet. Pues no, no es tan fácil. Presta atención porque aquí es donde el 90% de los traders que crean o compran bots de trading para operar un FVG queman su cuenta en el primer mes. Si no programas o aplicas la regla del uso único y la invasión consecuente en tu código, en tu estrategia, como te voy a enseñar ahora, tu estrategia va a perder siempre. Es estadística. Las matemáticas nos dicen que el FVG solo tiene un edge o ventaja la primera vez que se mitiga. Una vez que el precio entra y absorbe la liquidez restante, el patrón muere. Fin. Si tu bot compra en la segunda o tercera visita al mismo FVG, el precio va a perforar la zona como si fuese papel mojado. Además, un tip que te comparto para que lo tengas en cuenta a la hora de gestionar la operativa de tu estrategia FVG. Los algoritmos institucionales rara vez necesitan rellenar el 100% de la brecha física para considerarla balanceada. Alcanzar exactamente la marca del 50% de la ineficiencia, lo que llamamos la invasión consecuente, es estadísticamente suficiente para que los sistemas de alta frecuencia reanuden de nuevo su dirección. Si parametrizas tus entradas buscando siempre el relleno total, te vas a quedar fuera del 80% de los mejores trades. Y lo que es más importante, si una vela cierra por debajo de ese 50%, tu operación está matemáticamente invalidada y se materializará en una pérdida en tu cuenta de trading si la realizas. Aterrizando el concepto, piénsalo de esta forma visual. Imagina la liquidez del FVG como un muro de ladrillos defensivo y la regla del 50% como una cama elástica. La primera vez que el precio choca contra la zona, los ladrillos resisten y lo expulsan violentamente hacia la otra dirección, pero al hacerlo se rompen, ya no tienen muro. Si el precio vuelve una segunda vez, ya no hay defensa, seguramente pasará caminando de largo hacia tu stop loss. Y en cuanto al rebote, para salir despedido hacia arriba en una cama elástica no necesitas hundirte hasta tocar el suelo de tierra rígido. Hundir la lona hasta la mitad, es decir, hasta ese 50% exacto, acumula la tensión perfecta para el impulso institucional. Pero ojo, si rompe la lona pasando de ese 50%, el salto se cancela, te estrellas contra el suelo y pierdes tu dinero. Pero para operar esto como un profesional y sobre todo para programarlo en un sistema de trading algorítmico, tienes que dejar de mirar velas como un trader retail y entender qué está pasando dentro del libro de órdenes realmente. Y aquí es donde entra la física cuántica de las finanzas que necesitas entender. Cuando ves un FVG enorme en tu gráfico, lo que realmente estás viendo es un evento extremo de desequilibrio del flujo de órdenes, u Order Flow Imbalance. Una orden institucional o una ráfaga de algoritmos HFT fue de una magnitud tan descomunal que superó con creces toda la liquidez pasiva disponible en el ASC. El motor de emparejamiento de la bolsa entró en pánico y saltó varios niveles de precio buscando a alguien que quisiera vender. Esa ausencia de negociación intermedia es el cuerpo vacío y expansivo de tu vela. Pensábamos que el FVG era simplemente el rastro de una compra agresiva, pero si vamos a la literatura de finanzas cuantitativas, específicamente al modelo de Glosten y Milgrom de 1985 sobre selección adversa, descubrimos algo mucho más profundo. El creador de mercado o market maker que provee la liquidez no es estúpido.
cuando su algoritmo detecta un flujo de órdenes masivo y direccional, asume que está operando contra Smart Money, que posee información superior. ¿Qué hace el creador de mercado para no quebrar? Como mecanismo de supervivencia, retira instantáneamente sus órdenes pasivas algorítmicas de los niveles intermedios y ensancha el spread masivamente. Por lo tanto, el FVG no es solo la agresión del comprador institucional, es la cristalización visual del creador de mercado huyendo aterrorizado y retirando la liquidez en nanosegundos. Esto es la típica imagen cuando hay una noticia, hay un acontecimiento que ves que el precio se mueve rápido y amplía los spreads. Para que lo veas más claro, imagina que tienes una pequeña casa de cambio en un aeropuerto. Te ganas la vida cambiando dólares a los turistas para ganarte tu pequeña comisión. Aquí tú eres el market maker y esa es tu liquidez pasiva. De repente entra corriendo el presidente del Banco Central sudando y te exige que le cambie 100 millones de euros a dólares ahora mismo. Como no eres tonto, te das cuenta al instante de que él sabe algo catastrófico que tú desconoces. A esto se le llama selección adversa. ¿Qué haces para no arruinarte? No le sigues vendiendo billetes al precio normal. Entras en pánico, bajas la persiana de seguridad de metal de golpe, escondes tu billete y el precio salta por los aires. Esa acción de bajar la persiana de golpe es exactamente el algoritmo del creador de mercado retirando su liquidez de la bolsa. Por lo tanto, el FVG es literalmente el rastro visual de esa persiana bajando a toda velocidad porque el vendedor huyó despavorido. Sabiendo esto, ¿cómo lo parametrizamos en un bot de trading para no ser devorados por el ruido? Pues presta atención porque te lo explico. El mayor error al crear un Expert Advisor o bot de trading basado en FVG con estrategias como ICT Silver Bullet, CRT, Unicorn Model, etc., es decirle al bot que opere cada ineficiencia que detecte la matriz OHLC, Open High Low Close. Si haces eso, el mercado lateral te va a masacrar inevitablemente. Es solo cuestión de tiempo, porque las métricas estadísticas están en tu contra desde la primera operativa. En el trading algorítmico profesional, un FVG desnudo no significa nada. Necesitamos confluencias programables. Primer filtro algorítmico, el barrido de liquidez o liquidity sweep. El Smart Money necesita cazar los stop de los minoristas antes de iniciar un movimiento real. A nivel de estrategia, tu bot de trading no debe validar un FVG a menos que en las últimas N velas, digamos en las últimas 20 velas, el precio haya superado un mínimo o un máximo relevante y que inmediatamente después la vela del FVG rompa la estructura en la dirección opuesta, con un desplazamiento superior a, por ejemplo, 2 veces el ATR. Si el FVG se forma en mitad de la nada, sin haber purgado liquidez previa, tu bot debe ignorarlo. Es una trampa algorítmica. Segundo filtro vital, el Inversion Fair Value Gap o IFVG. La teoría microestructural actual reconoce que las instituciones también fallan o cambian de bando. Si tu bot detecta un FVG alcista, su variable de estado lo marca como soporte. Pero si una vela roja cierra sólidamente por debajo de su límite inferior, el código debe registrar una mutuación de estado instantánea. Esa zona acaba de convertirse en una inversión FVG. La liquidez defensiva colapsó y el flujo de órdenes se polarizó hacia la venta. Tu bot debe cancelar todas las órdenes de compra y, en el rebote del retest, hacia la cara inferior de ese antiguo cajón, debe disparar órdenes de venta. Que incorpores esta transición volumétrica en tu código es lo que separa un bot perdedor de un sistema profesional rentable. Un símil rápido para que lo veas claro. Imagínate un búnker militar. Ahí está tu FVG alcista, fuertemente defendido por un ejército comprador.
Si un pequeño grupo enemigo se acerca, las defensas aguantan y lo repelen hacia arriba. Pero de repente entra una avalancha de tanque y arrasa con el búnker por completo, rompiendo la línea. ¿Qué hacen las instituciones compradoras que sobrevivieron? Como en Wall Street no hay lealtad, actúan como mercenarios. Cambian de bando instantáneamente, se ponen el uniforme enemigo, ocupan ese mismo búnker y giran las torretas de las ametralladoras 180 grados. El antiguo escudo protector acaba de convertirse en una barricada ofensiva infranqueable. Este es el IFVG. Si tu bot no sabe leer ese cambio de bandera y cuando el precio hace el retest intenta entrar al búnker a buscar refugio, lo van a acribillar a ventas. Tu algoritmo tiene que ser igual de despiadado, detectar la mutación del muro, cambiar de chaqueta en milisegundos y empezar a disparar a favor de los nuevos dueños o quebrarás tu cuenta inevitablemente. Y con esto llegamos al eslabón perdido, la pieza fundamental que hace que todo este ecosistema mecánico no colapse y que valida el uso de estas estrategias en el mundo real, en el mundo cuantitativo. Durante 50 años, la academia y la hipótesis de mercados eficientes de Eugene Fama nos han dicho que el mercado es un paseo aleatorio. Afirman que predecir el precio con anomalías pasadas es imposible porque la información ya está descontada en el precio. Pero los modelos cuantitativos avanzados de difusión con saltos o Jump Diffusion Models, que son la base matemática con la que operan los grandes fondos de cobertura, tienen un componente explícito para esto. En su ecuación diferencial estocástica, además de la deriva y la volatilidad estándar, existe el proceso compuesto de Poisson para los saltos extremos de precio. Ese salto matemático en la ecuación, esa disolación que no escala con el tamaño normal del mercado, es tu Fair Value Gap. El FVG es la manifestación empírica y visual de ese término en la fórmula. Y debido a que la naturaleza matemática del mercado busca la ineficiencia de la información y la reversión a la media en el corto plazo, el proceso de difusión arrastrará el precio probabilísticamente de regreso al vacío para restaurar la homogeneidad. No es magia, es ley termodinámica de los algoritmos de alta frecuencia. Alineando el concepto para que no te pierdas. Imagina que estás bajo el agua. Las olas y las corrientes normales son esa deriva y volatilidad estándar del mercado. Es el precio moviéndose con normalidad. De repente, un torpedo, el algoritmo HFT, es disparado a una velocidad tan absurda que desgarra el líquido y crea un tubo de vacío absoluto a su paso. En la física, esto se llama efecto de cavitación. Esa burbuja de vacío perfecto es tu FVG en la gráfica. ¿Qué hace el océano? No ignora ese espacio. La aplastante presión del mar se abalanza violentamente hacia adentro para rellenar ese hueco y restaurar el equilibrio del agua. En el trading, la presión del océano es el proceso de difusión y el agua llenando el vacío a la fuerza es el precio regresando al milímetro a tocar tu FVG. Es física de fluido aplicada al flujo de capital. Entonces, ¿cómo estructuramos la lógica de salida y gestión de riesgo en nuestro bot basándonos en esto? Aquí no hay lugar a la intuición. Operamos con ratios de riesgo-beneficio radicalmente asimétricos. La instrucción de ejecución para tu estrategia debe ser innegociable. Entrada con limit order. Se debe programar exactamente en el umbral donde comienza la ineficiencia o escalonada hacia la invasión consecuente, el 50% del que hablamos antes, ¿te acuerdas? Stop loss. Se posiciona matemáticamente a un pip o un tick de distancia por fuera de la frontera opuesta del cajón del FVG. Riesgo asimétrico. Esta precisión quirúrgica permite operar con reducciones de capital minúsculas y buscar expansiones hacia liquidez con ratio 1.3 o 1.5 como mínimo. ¿Por qué el stop loss va exactamente ahí? Por una justificación matemática absoluta.
Si la inyección de liquidez institucional no consigue defender ese espacio microscópico y el precio transgrede el límite exterior, la premisa integral de la ineficiencia se invalida axiomáticamente. El modelo de salto ha fallado, no hay esperanza, no hay el típico vamos a darle un poco más de margen. El algoritmo debe ejecutar una amputación instantánea de la posición. Esto garantiza que tus pérdidas sean milimétricas y tus expansiones hacia la liquidez objetivo, los máximos o mínimos previos, te den un ratio mínimo de 1 a 3 o 1 a 5. Algunos de los modelos predictivos más robustos que he analizado a lo largo de mi carrera profesional integran lo que llamamos un filtro volumétrico. Tu bot no solo debe medir la geometría del FVG, sino indexar el volumen. Si detectas la formación de las 3 velas, pero el volumen de la vela expansiva no supera el percentil 80 de la media reciente, tu sistema debe descartarlo. Evitarás así los falsos positivos generados en sesiones, por ejemplo, asiáticas, donde suele haber baja volatilidad. A estas alturas ya tienes el arsenal completo. Entiende la estructura anatómica, la validación de microestructura profunda, la teoría del creador del mercado y las leyes matemáticas de mitigación e invalidación de los Fair Value Gaps. Tienes la ventaja teórica y direccional. Pero vamos a ser brutalmente realistas. Intentar auditar visualmente matrices OHLC en temporalidades de 1 o 5 minutos buscando barridos de liquidez, calculando percentiles de volumen y midiendo superposiciones de mecha en 15 activos distintos al mismo tiempo, te va a freír el cerebro. El error humano se multiplicará, dudarás en la entrada y siempre llegarás tarde al trade institucional o harás entradas que no deberían haberse hecho. La verdadera ventaja asimétrica del Smart Money es que ellos no están frente a la pantalla dibujando cajitas y tirando líneas de Fibonacci. Ellos diseñan código para que escanee los desequilibrios en submilisegundos y ejecuten sin emociones. Y exactamente cómo traducir toda esta lógica matemática compleja a tu bot de trading para que valide los barridos previos y automatice tus entradas institucionales sin pestañear es el salto que necesitas dar hoy mismo. Te enseño a programar este detector exacto paso a paso en este vídeo de aquí e incluso te lo regalo ya terminado. Haz clic ahora y nos vemos dentro.